Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Pues vamos a continuar con el programa técnico del día de hoy. Y le voy a pedir al ingeniero Juan Carlos Espinosa que nos acompañe aquí arriba para dar inicio a esta sesión, esta conferencia del día de hoy. Muchas gracias. Adelante, Juan Carlos. Bueno, como ya se mencionó, la conferencia de Juan Carlos lleva el título de Acciones de Infraestructura de Transporte Terrestre en Texas para satisfacer las necesidades de nearshoring en México. Juan Carlos Espinosa Rescala es actualmente científico investigador en el Texas A&M Transportation Institute. Voy a permitirle una breve semblanza de su trayectoria. Juan Carlos es ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana, miembro vitalicio del Colegio de Ingenieros Civiles de México, como premio al mejor promedio de su generación. Tiene maestría en Ciencias de Ingeniería en Transporte por la Universidad de Texas en Austin. Es perito profesional en vías terrestres en la especialidad de planeación desde el 2001 y miembro del Comité Dictaminador de Peritos Profesionales en Vías Terrestres. Juan Carlos también es miembro activo de la Asociación Mundial de Carreteras, participando en los últimos 5 ciclos. Actualmente es miembro del Comité Técnico 2.5, Infraestructura Vial para la Movilidad Conectada y Automatizada para el periodo 2024-2027. Es también miembro activo en la Asociación Mexicana de Vías Terrestres, nuestra MIPTAC. Ha laborado en el sector público y privado por más de 37 años en temas de planeación y proyecto de infraestructura de vías terrestres. Director general de Suma Sinergia, empresa de consultoría en temas de planeación, diseño de infraestructura carretera de 2003 a 2022. También ha participado en estudios binacionales de planeación y proyecto de infraestructura de transporte fronterizo entre México y Estados Unidos desde hace más de 20 años. Juan Carlos ha participado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, actual Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, promoviendo mejoras en el proceso de desarrollo de proyectos de infraestructura carretera, empleando herramientas tecnológicas de última generación, alineadas con la estrategia para la implementación del modelado de información a la construcción, planteada por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A partir de noviembre de 2022, forma parte del programa Comercio Internacional y Transporte Fronterizo en el Instituto de Transporte de Texas A&M, participando en varias líneas de investigación sobre temas de transporte a lo largo de la frontera México-Texas. Pues, Juan Carlos, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos este día. Te cedo la palabra, gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por el recibimiento y la invitación en representación del Instituto de Transporte de Texas A&M, por la invitación y el honor que me hicieron al solicitarme hacer una presentación en este importante evento. Y bueno, y también felicitar a la asociación, que también soy miembro, por sus 50 años y esperando que sean más. Bueno, sin más, voy a comenzar con la presentación. El tema es un tema que ya todo el mundo ha escuchado. Es un tema, una palabra de moda que a veces es confuso, difuso y profuso. Por ahí comentaba algún colega en este tipo de proyectos. Entonces, el tema del nearshoring, la perspectiva que voy a presentar el día de hoy tiene que ver más desde la óptica de Texas, que ahora me está tocando participar en este programa de Comercio Internacional y Transporte Fronterizo, que se enfoca precisamente a estudiar lo que sucede a lo largo de la frontera y darle una perspectiva de transporte. Y para no alargar más la introducción, les quiero contar una historia que la distribuí en estas 6 partes. Vamos a comenzar con una introducción y un contexto del nearshoring para que todos estemos hablando de lo mismo, aunque todo el mundo ya sabe en principio de qué se trata. Vamos a seguir con una siguiente sección que tiene que ver con un par de variables que estamos usando para monitorear
esta tendencia de nearshoring. Seguiremos con los retos de la infraestructura de transporte fronterizo, el impacto de este tema de nearshoring en la infraestructura de transporte fronterizo, y en particular me voy a detener más tiempo en las acciones en Texas para atender el crecimiento de la demanda que tienen que ver con el comercio transfronterizo, y finalmente unos comentarios finales. Bueno, en principio, como antecedente, el nearshoring, o lo que se conoce relocalización de las empresas, no es nuevo. De hecho, este tema viene desde los mediados de 1960 con el programa de Maquila, buscando, mediante políticas públicas, impulsar el desarrollo de esta región, y posteriormente la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio pues propició que la frontera y otras zonas empezaran a traer inversiones en México. Y llegó un momento en que entramos una etapa de globalización en donde las empresas buscaban precisamente ubicar su capacidad de producción en donde se les ofrecieran menores costos totales, inclusive de mano de obra y de transporte, y entonces localizaron su capacidad de producción, particularmente en este caso que nos compete, tiene que ver con la capacidad de producción en Estados Unidos y otros países. Buscaron otros sitios como ejemplo Asia, y entonces a lo que se le conoció el offshore, de sacar de su proximidad la ubicación de la capacidad industrial. Sin embargo, pues con todas las convulsiones que ha habido en el mundo de todo tipo, tanto con el COVID como con los conflictos bélicos en Asia y en Medio Oriente, particularmente no Asia sino Medio Oriente, las cadenas de suministros empezaron a tener problemas para poder llegar oportunamente, y los costos empezaron a incrementarse. Entonces lo que sucede, en vez de tratar de ubicar su capacidad de producción fuera, están buscando ahora regresar esa capacidad de producción cerca del mercado, de uno de los mercados más importantes, que es el mercado en Estados Unidos. Y entonces precisamente lo que ahora tenemos es que las empresas buscan acercarse la capacidad de producción cerca de Estados Unidos, ¿no? Y eso lo que hace es que incrementa el intercambio comercial, particularmente con Estados Unidos. Y obviamente esta relocalización de las empresas, en este caso como oportunidad para México, genera muchos beneficios. Tiene que ver con reducción de costos logísticos y totales, mayor eficiencia en las cadenas de suministro, y disminuye el riesgo de la llegada de los diferentes productos que se requieren para mantener esas líneas de producción, así como impulsa el desarrollo económico. Ahora, lo que sí es un hecho es que sí es una oportunidad para México. ¿Por qué? Porque somos vecinos de Estados Unidos. La manera natural es de que se ubique esa capacidad de producción en México. Sin embargo, pues no es de a gratis que se instalen en México. Hay muchos factores que intervienen en la decisión de movilizar la capacidad de producción de estas industrias. Obviamente hay temas de energía, hay temas de agua, hay temas de manos de obra calificada, temas de espacio industrial disponible, la facilitación comercial aduanera, que en este caso, en ese rubro cae incluso las políticas públicas con relación a la posición que se tiene sobre, preferenciar la instalación de las inversiones en Estados Unidos en lugar de México. Son decisiones que de alguna manera también tienen que ver con la decisión de instalarse en México, ¿no? Y obviamente una componente muy importante es la infraestructura de transporte y de logística, que es aquí nuestro motivo de análisis. No me voy a meter a los otros factores que realmente son muy importantes, todos y cada uno de ellos. Sin embargo, pues no tenemos ámbito de competencia en esos rubros,
Sin embargo, es muy importante en el proceso de planeación no perder de vista todos y cada uno de ellos, porque de eso depende, digamos, las tendencias que se presenten en la relocalización de las empresas. Entonces, en esta presentación me voy a enfocar básicamente en el tema de infraestructura de transporte y logística. Bueno, entrando ya en tema de transporte, pues realmente nos pusimos una tarea en el instituto ayudando al Departamento de Transportes de Texas a ponerle una dimensión a ese crecimiento de la demanda derivado de esta relocalización de las empresas, de darle un enfoque desde el punto de vista de transporte. Nos dimos a la tarea, que no es menor, que pues, nosotros mismos nos pusimos en ese tema, de poder ponerle una dimensión precisamente para anticipar las necesidades de infraestructura que tiene. Particularmente, como todos sabemos, el transporte es una demanda derivada. ¿Derivada de qué? Pues de la actividad económica y social del país. Entonces, en este caso, desde el punto de vista de transporte, es muy importante tener muy claro e ir detrás del desarrollo para apuntalar el desarrollo económico, en este caso de México. Entonces, en ese sentido, nosotros en este esfuerzo que estamos haciendo, apoyando lo que está haciendo el Departamento de Transporte de Texas, que es el propósito de compartirles lo que estamos haciendo, nos interesa responder varias preguntas en el proceso. El por qué modo de transporte se va a mover este comercio, por cuál corredor y por cuál puerto fronterizo va a cruzar. Entonces, digamos que es el objetivo de esta línea de investigación, poder encontrar todos los elementos que nos ayuden a poder ponerle una dimensión para incorporarla al proceso de planeación de la infraestructura de transporte. Ahora, la inversión extranjera directa, que todo el mundo hemos escuchado, no hay día que no escuchemos sobre este tema y sobre el tema de nearshoring, es una variable que no explica totalmente el nearshoring. Sin embargo, es una brújula que nos permite identificar tanto el sector industrial o el sector económico en el que realmente se está capitalizando esta relocalización, y así como su localización geográfica. Entonces, es una variable que nos vamos a apoyar para poder que nos dé pistas sobre a dónde debemos prestar atención para poder dimensionar esa nueva demanda que va a generar. Y la otra variable es la de nearshoring. Como mencionaba, no es una sola variable con la que se puede medir nearshoring. En este caso vamos a platicar de estas dos, tanto la inversión extranjera directa como el espacio disponible de capacidad industrial en México. Básicamente, estas dos variables son variables que la Secretaría de Economía le da un seguimiento riguroso y que tiene un nivel de detalle lo suficiente como para que nos dé las pistas en dónde buscar o dónde prestar atención. Lo mismo en el tema de la industria manufacturera, el espacio disponible de industria manufacturera a través de la Asociación Mexicana de la Industria del Parques Industriales Privados, que llevan un registro de la instalación de las empresas en este sentido. Entonces, para eso es importante estas dos variables que vamos a explicar más adelante. Y como había mencionado, no toda la inversión extranjera es nearshoring. Hay mucha inversión extranjera que no tiene que ver con el movimiento de mercancías entre México y en Estados Unidos, que es el motivo en este caso de la plática, para prestar atención a la frontera. Y bueno, particularmente la información de la inversión extranjera directa no es perfecta, tiene ciertos sesgos que es importante reconocer y tener cuidado en ese sentido, ¿no? Particularmente tanto en el registro propio del origen, del país origen de la inversión extranjera, así como inclusive el destino a nivel ya país. En muchas ocasiones lo que se registra es el domicilio del corporativo de la empresa que se instala y no necesariamente el lugar físico donde se instala la capacidad de producción.
Entonces, esos temas los estamos, digamos que los tenemos presente para que no nos meta ruido en el análisis. Ahora, esta lámina lo que le pretendo transmitir es que hay mucho dinero en la mesa mundial. Esta gráfica representa la inversión extranjera directa que atraen los diferentes países en el mundo. Obviamente Estados Unidos es el primero que atrae inversión extranjera, China es la siguiente, y nosotros estamos ubicados en el nivel 9º. Hemos subido de nivel. Sin embargo, como vemos, hay mucha oportunidad de poder incrementar ese nivel de inversión extranjera directa. Lo importante es que hagamos cada quien en nuestra trinchera lo necesario para poder realmente capitalizar esa oportunidad de que esa inversión llegue a México. Entrando un poquito más de detalle a la inversión extranjera directa, las notas que vemos en los periódicos que cuestionan de si realmente está llegando la inversión extranjera directa y que si realmente está llegando el nearshoring en México, en ocasiones puede ser no muy precisa si analizamos la inversión extranjera directa en total. Si vemos aquí la tendencia, obviamente ha sido creciente, pero en los últimos años no ha sido tan intensa como se percibe a la hora que escuchamos las noticias, ¿no? Aquí digamos en particular hay dos periodos que están marcados en un color diferente. Aquí son operaciones que registran de inversión extranjera directa que tienen más que ver con operaciones financieras más que el destino de esa inversión para dedicarla en capacidad de producción. Entonces digamos esos montos no se traducen en capacidad de producción, es únicamente un traslado de valor de una industria a otra, ¿no? Como la venta de la servicia modelo y así como la operación que se tuvo con Televisa. Entonces hay una tendencia creciente de la inversión. Sin embargo, no toda esta inversión es una inversión con capacidad de productiva que genere movimiento de mercancías. Aquí digamos, descomponemos la inversión extranjera directa en dónde está llegando, a qué sectores está llegando esa inversión extranjera directa. Lo que buscamos es identificar aquellas actividades económicas que generan movimiento de mercancía. Entonces, obviamente, las principales es el sector manufacturero, que en este caso, en esta lámina muestra que representa alrededor del 50% de ese monto de inversión extranjera en México. Entonces es ahí donde prestamos atención, empezamos a deshojar ahora sí que la margarita y empezamos a focalizar a los sectores industriales que nos interesa monitorear, porque, como habíamos comentado, necesitamos responder esas tres preguntas desde el punto de vista de transporte para dimensionar y prever la necesidad de lo que requieren esos sectores en términos de infraestructura para poder facilitar y contribuir en el desarrollo y atracción de la inversión extranjera directa. Esta es una gráfica particularmente del comportamiento histórico, ya no de toda la inversión extranjera directa, sino nada más de ese 50% que tiene que ver con el sector manufacturero. Ese pico que se observa de ahí fue cuando se hizo la compra de la cervecería Modelo, que es una operación financiera más, cambió de manos de ser capital nacional ahora de ser capital extranjero. Pero eso no, en este caso, pues obviamente es importante tomarlo en cuenta porque no se traduce en movimiento de mercancías. Y se ve en la tendencia de los últimos años que no precisamente se ve muy clara esa inversión extranjera directa, específicamente el sector industrial. Sin embargo, esta inversión extranjera aquí reportada, que son como 16,000 millones de dólares, esa versión extranjera tiene varios tipos de inversión extranjera. Son tres tipos que le integran. Aquí tenemos esta gráfica que la descompone. Esa misma información está aquí dividida en las tres categorías en las que se tiene agrupada la inversión extranjera directa. Es la cuentas entre compañías, que hay transferencia de recursos entre una empresa y otra, que no es tan relevante para lo que nos interesa.
La siguiente son las nuevas inversiones, que es precisamente lo que escuchamos en los medios, que hay mucha expectativa de atraer inversión, y lo que vemos aquí que de nueva inversión, que es la gráfica que de hecho es la que tiene un comportamiento más bajo, no está llegando nueva inversión, es baja la nueva inversión, y lo interesante es que el otro tipo de inversión, que es la reinversión de utilidades de las empresas que están recibiendo inversión extranjera directa, están reinvirtiendo en aumentar su capacidad de producción. Entonces, los que están aquí, todos los otros factores ya están descontados y confían en reinvertir sus inversiones para aumentar la capacidad de producción en México. Entonces, es importante monitorear todos esos elementos para una correcta planeación y dimensionamiento de la demanda que se va a generar. Ahora, eso hablamos en términos de identificar sectores económicos en donde está creciendo, digamos, la producción de bienes que van a cruzar la frontera. Pero también es importante a dónde están llegando en México esas inversiones. Entonces, la propia Secretaría de Economía tiene una base de datos en la que registra toda la inversión que ingresa al país, tanto del país de origen de la inversión como el estado que recibe la inversión. Habíamos mencionado el sesgo. Aquí se observan en la Ciudad de México, es la que tiene el mayor nivel de inversión extranjera directa en la Ciudad de México. Sin embargo, como les mencionaba, el sesgo está en que los corporativos están en la Ciudad de México, más no la capacidad de producción en las plantas que pueden estar en cualquier otro lugar. Entonces, tenemos cuidado en ese sentido y claramente se observa que los estados fronterizos son los que tienen mayor recepción de esa inversión extranjera, así como el centro del país y el Bajío, que son digamos, lugares donde prestamos atención precisamente para poder dotar de la infraestructura necesaria para atenderlo. Adicionalmente, la propia Secretaría de Economía tiene registrados inclusive los domicilios específicos de dónde están las plantas. En este mapa lo que estamos representando es dónde se ubican esas plantas en los 7 sectores que vimos que tienen mayor dinamismo y que están atrayendo más inversión extranjera. Entonces, es muy importante la ubicación geográfica y los sectores que nos permitan tener elementos para dimensionar esa demanda. Cambiando de variable, precisamente necesitamos analizar otras variables que nos permitan confirmar dónde está ubicada esa capacidad de producción. Y un indicador, obviamente, es dónde se encuentran estos parques industriales. Esta Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados lleva un registro que de alguna manera aglutina la mayoría de los parques industriales, que es un buen tamaño de muestra, y dentro de sus registros muestran un crecimiento del último año que representa un crecimiento del 46.3%, arriba del promedio de lo que registraron en el periodo 2018-2022. Y en la izquierda están los estados fronterizos con el número de parques industriales. Obviamente la frontera sigue siendo digamos, el lugar más natural donde se establecen las industrias para facilitar el comercio con Estados Unidos. Aquí a un nivel más de detalle, no nada más en el estado, necesitamos saber con mayor precisión geográfica dónde se ubican. Aquí claramente se observa dónde está la concentración. En Chihuahua están en Ciudad Juárez, en la propia ciudad de Chihuahua. En Coahuila se concentran en Saltillo y Ramos Arizpe, en Monterrey, en toda la zona metropolitana de Monterrey, y en Tamaulipas, particularmente en los municipios fronterizos, pero el que destaca es Reynosa. La propia asociación, dado precisamente la oportunidad que tiene México de captar esa inversión extranjera directa, y anticipándose a identificar la necesidad que se tiene de dotar de infraestructura, pues llevan un seguimiento tanto de lo histórico como con proyecciones de los parques que tienen identificados a crecer en el siguiente periodo. Aquí tenemos información que es pública, que está en la propia página de esta asociación para el periodo 2024-2030.
en donde inclusive tienen un estimado de la necesidad de energía eléctrica que van a requerir esos parques industriales, tanto en inversión como en metros cuadrados disponibles y número de parques industriales. Entonces, eso es otra variable que nosotros también estamos prestando atención. Cuando digo nosotros, es el Instituto de Transportes de Texas, porque ahorita más adelante van a entender el porqué. Pasando a los retos de la infraestructura de transporte fronteriza. Bueno, pues los retos que se tienen en la frontera es la congestión que se tiene en los puentes y cruces internacionales, los tiempos de cruce para cruzar la frontera y la propia capacidad de la infraestructura que tenemos instalada en frontera. Bueno, para atender esos retos, pues tenemos como frontera México-Estados Unidos, tenemos 56 puertos y cruces fronterizos desde Tijuana hasta Matamoros, de los cuales 25 procesan transporte de carga, atienden camiones y otros 7 ferrocarril. Esa es la infraestructura que tenemos ahorita. No pretendo que explicar, básicamente aquí están los cruces vehiculares en particular, que son 47, dependiendo de quién los contabilice, pueden ser más o menos, pero este es a partir de la fuente de información del Departamento de Transportes de Estados Unidos, tienen identificados estos 47 puentes y cruces fronterizos vehiculares, de los cuales, como les mencionaba, 25 de ellos atienden camiones de carga. Ahora, en la tubería del proceso de planeación, precisamente para atender la demanda, están en proceso de gestión y de desarrollo varios proyectos nuevos. En Tijuana está Mesa de Otay 2, que está en proceso, ya lleva tiempo. Nuevo Laredo 4-5, un nuevo puente ferroviario en Nuevo Laredo. Puerto Verde es una nueva iniciativa para un nuevo puente internacional en la zona de Piedras Negras, un segundo puente internacional en La Acuña y algunos otros que también se están incorporando en la lista. Adicionalmente, estos son nuevos cruces, no había cruce, ahora pretenden construir uno nuevo. Y modernizaciones, reconociendo que hay que modernizar y aumentar la capacidad de los puentes existentes. Entre ellos está Nuevo Laredo 3, lo están expandiendo, Colombia lo está expandiendo, Piedras Negras 2 está proponiéndose un segundo cuerpo en Piedras Negras 2 de puente internacional. Ansaldúas, aunque ya existe, están habilitando la capacidad de transporte de carga por Ansaldúas, lo mismo que para Río Bravo y algunos otros. Y presento este diagrama que no pretendo explicarlo, nada más quiero denotar la complejidad que tiene el poder desarrollar un puente internacional en donde intervienen los 3 niveles de gobierno de los 2 países, así como el sector privado. Entonces, hay un proceso ya definido en Estados Unidos que le llaman el permiso presidencial, que tiene que pasar la fase desde la planeación hasta la construcción. Aquí este diagrama representa en la parte superior, digamos, las actividades que que desarrolla Estados Unidos. La parte inferior es la de México y la de en medio son las que tienen que hacer de manera conjunta. Es un proceso muy tortuoso que lleva muchos años. En promedio, de cuando nace una idea a que se entra en operación un nuevo puente o cruce internacional puede llevar como mínimo 10 años. Entonces ese es un reto que se tiene desde el punto de vista de infraestructura, el poder gestionar cada uno de estos nuevos puentes internacionales. Recientemente en Estados Unidos acaban de pasar a nivel legislativo una modificación que permite acelerar los tiempos. La legislación ahora indica que cuando alguna de las localidades solicita un permiso presidencial, tienen ya un tiempo de respuesta que deben de cumplir. Si no lo cumplen, por automático queda autorizado ese permiso presidencial. Eso va a ayudar mucho a agilizar los tiempos para el desarrollo de la infraestructura, que es un proceso que lleva México y Estados Unidos. Ahora, el impacto que tiene esta tendencia de relocalización.
pues obviamente el impacto está asociado en un incremento muy importante de la demanda y del comercio internacional. Aquí vemos desde el Tratado de Libre Comercio cómo ha crecido de manera muy importante el comercio entre México y Estados Unidos a tasas muy grandes. Sigue creciendo. Aquí lo que trato de transmitir es la participación de los diferentes modos de transporte que atienden el comercio internacional entre los dos países. Obviamente el de mayor contribución, que son las del color azul, es el transporte de carga por camión. Y le sigue por el ferrocarril, que es en rojo, y después están puertos y aeropuertos. O sea, lo que realmente, enfocándonos en frontera, los dos modos que predominan es el autotransporte y el ferrocarril. Y esa misma característica tiene lo que pasa por la frontera México-Texas. El crecimiento ha sido muy importante de comercio en esto. Y como parte de nuestra labor de investigación es monitorear permanentemente el comportamiento de esto, no nada más a nivel modo de transporte, sino tenemos la información viene descompuesta a nivel de grupo de productos para poder tener un análisis más preciso. Esos son dólares que cruzan la frontera. Para nosotros, desde el punto de vista de transporte, nos interesa el número de camiones, número de carros de ferrocarril que cruzan la frontera. Aquí en esta lámina represento el número de camiones totales que cruzan la frontera hacia el norte nada más, porque es ahorita la estadística consistente, registra particularmente hacia el norte. Estamos viendo que en el 2023 cruzaron un poco más de 5 millones de camiones hacia el norte. Es un mundo de camiones. Y de ferrocarril, en 2023 cruzaron arriba de 1 millón de carros de ferrocarril. Entonces aquí ya empezamos a tener información orientada al tema de planeación de transporte. Ahora es un tema interesante. Esta lámina, la figura de la izquierda representa las exportaciones de México hacia el mundo. Este es particularmente un mes, pero esto caracteriza cómo está compuesta, digamos, las exportaciones mexicanas. Y como vemos, aquí los colores ilustran mucho. Todos los que están en azul representa el comercio con América del Norte. Obviamente el que marca la pauta ahí es Estados Unidos, que representa más del 80% del comercio que tiene México. De todo el comercio que tiene México en el mundo, más del 80% lo tiene con Estados Unidos. Los otros cuadritos más pequeñitos es Canadá y Centroamérica. Después está Asia, que son los de color rojo, Asia junto con otros países. Después el morado es Europa, el verde es América del Sur y después viene Oceanía y África. Eso es para las exportaciones. Y muy interesante que se ve gráficamente, que una imagen, como dicen, dice más que 1000 palabras. En la parte de las importaciones de México del resto del mundo, Estados Unidos ya no participa tanto, sino es un poco más del 40% de lo que importamos de Estados Unidos. Sin embargo, China pues tiene una participación muy importante, ¿no? Que es mucho de los temas que se escuchan en los medios, ¿no? Y obviamente prestamos mucha atención porque la política ahorita de confrontación de Estados Unidos con China en temas comerciales, pues de alguna manera aquí se explica. Importamos de China y mucha de esta mercancía de alguna manera forma parte del producto final que después se exporta a Estados Unidos, ¿no? Que ese es un tema, digamos que delicado en política comercial. Esta es una lámina que no pretendo que la veas, tan muy chiquita, pero es una herramienta que está disponible en internet. Es una herramienta que puso a disposición el Departamento de Transportes de Estados Unidos a través del Bureau of Transportation Statistics, donde lo que hacen es tienen acceso a toda la información del comercio de Estados Unidos con el mundo, y lo que hace este tablero de información es traducir esos gigabytes o terabytes de información de flujos comerciales, lo traduce en información, datos a información. Entonces aquí lo relevante
sin que presten atención al detalle, tiene varias componentes este tablero. Los círculos que se muestran ahí son proporcionales, el diámetro es proporcional al monto del comercio que pasa por esos puntos. Es el comercio total por todos los modos de transporte. Entonces, claramente se identifica la participación de los diferentes puertos fronterizos en el comercio internacional que llega a Estados Unidos, y el que de sobra marca una diferencia es Laredo, inclusive muchísimo mayor que cualquier cruce fronterizo en la frontera de Estados Unidos con Canadá, inclusive de cualquier otro puerto marítimo. Entonces Laredo representa un sitio muy importante. Entonces este tipo de herramientas para nuestro análisis desde el punto de vista de transporte nos ayuda a ubicar por dónde está pasando la demanda de transporte. Las otras secciones del tablero incluyen el ranqueo de los diferentes puertos, cuáles son los 10 principales puertos que atienden el comercio de Estados Unidos. Por un lado, en el lado derecho, el de las barras en la parte inferior, son los principales productos del comercio total en Estados Unidos. Y en la parte superior derecha, el diagramita de barras, es la participación de los modos de transporte en el movimiento de ese comercio internacional. Aquí a la derecha son una serie de controles en las que como usuario uno puede elegir el periodo que quiere uno representar de esta manera, puedo elegir el modo de transporte, puedo elegir el puerto fronterizo o puedo elegir inclusive hasta algún producto en particular que me interese monitorear. Entonces, en herramientas para la planeación de transporte que nosotros tomamos muy en cuenta para el desarrollo de la investigación que desarrollamos. Aquí es una foto un poquito más próxima, en la parte izquierda es la misma imagen aumentada del tablero anterior, y el de la derecha es el comercio que cruza por ferrocarril. Entonces, si ven, exclusivamente hay 7 cruces ferroviarios que participan. Está el de Matamoros, está Nuevo Laredo, está Piedras Negras, está Juárez y está Nogales. Entonces está muy concentrada, digamos, en muy pocos cruces, tanto en el tema ferroviario como en el carretero. La participación de los puertos fronterizos está muy concentrada en algunos de ellos, no en todos esos 25. Ahorita vamos a ver con más detalle. Aquí en particular para el comercio con Texas, todo el comercio de Estados Unidos que tiene con México, el 70% de todo ese comercio cruza por la frontera México-Texas, que es muchísimo. Aparte de eso, se concentra en solo 6 puertos fronterizos que atienden ese comercio internacional. Entonces, desde el punto de vista de planeación, tenemos mucho que hacer precisamente para aprovechar la infraestructura existente y mejorar, tanto agregar infraestructura como mejorar la existente. Ahora entremos al tema el motivo de haber preparado esta presentación, de compartirles, independientemente de platicarles la historia de todo este tema, es qué está haciendo Texas en el sentido de dimensionar la demanda que va a generar esta tendencia de relocalización de empresas a México. Y bueno, ellos tienen un sistema de planeación un proceso de planeación vivo, que permanentemente están trabajando en prestar atención en lo que sucede en la frontera. Tienen establecido un plan maestro de transporte fronterizo, que es un esfuerzo que se desarrolla desde hace muchos años, precisamente para poder atender de mejor manera el comercio, que el comercio para Texas con México es muy importante. La frontera de México con Texas es muy importante. Entonces tienen un proceso muy sólido de planeación. Esta es una publicación de su plan maestro en el 2021, y que ahorita, mientras seguimos platicando, ya asignaron la actualización de este plan maestro. Ya hay una inversión para los estudios para actualizarlo, nada más de $40 millones para
actualizar el plan maestro. Ahora, que dentro de esta es una imagen del plan maestro. Tienen muy claro todo su sistema multimodal de transporte. Texas, para atender el comercio internacional, cuenta con 28 puertos fronterizos, de los cuales son 6 de ferrocarril. Cuenta con 21 puertos marítimos, 46 aeropuertos y 8 zonas francas fronterizas. Y desde el punto de vista de corredores, tiene 6 corredores norte-sur y 5 corredores este-oeste, donde presta atención precisamente a poder, digamos, mantener una operación eficiente de esos corredores que permita la atención de este crecimiento de demanda. Otros productos que periódicamente publican a partir de su proceso de planeación son estos 3 documentos a nivel ejemplo. El primero, de izquierda a derecha, es un inventario de todos y cada uno de sus puertos fronterizos. Tienen la radiografía completa, tanto de oferta, demanda, todo lo que uno necesite saber de cada puerto fronterizo está contenido en este documento y lo actualizan cada 2 años. Tienen otros 2 informes, el de en medio. Ellos tienen ya identificados sus corredores con que tienen, donde atiende el comercio internacional, entonces monitorean todo su proceso de planeación, inclusive los montos de inversión destinados para mejorar la infraestructura carretera en cada corredor, y lo reportan. Este es un mandato por legislatura, porque en la legislatura finalmente es la que de alguna manera asignan los recursos también para invertir en la infraestructura de Texas. Y del otro, el último del lado derecho, es un informe de lo que se invierte en infraestructura carretera en los 3 distritos en que está dividido Texas para la cuestión de infraestructura carretera. Digamos que la analogía serían los centros SCT. En el caso de los distritos fronterizos son 3, y en ellos monitorean muy de cerca lo que se invierte con base en su proceso de planeación, y se publica periódicamente y también lo revisa a nivel legislatura. Ahora, por ahí dicen que lo que no se mide no se puede mejorar. El proceso de planeación en la frontera ya lleva mucho tiempo, desde que se estableció a partir del Tratado de Libre Comercio el proceso de planeación binacional que encabeza o que está a cargo del llamado Comité Conjunto de Trabajo, en donde se sienta México y Estados Unidos desde el punto de vista transporte. En México encabezado por la SCT, ahora SICT, por el lado de Estados Unidos el Departamento de Transportes de Estados Unidos, así como en Estados Unidos los 4 departamentos de transportes, el de California, Texas, Arizona, Nuevo México, y los 6 estados fronterizos mexicanos. Es un comité de planeación para atender las necesidades de infraestructura de transporte a lo largo de la frontera. Ese es un grupo de trabajo en el que se identificó que no había ninguna manera de medir los tiempos de cruce fronterizo de manera consistente a lo largo de la frontera. Y como mencionaba, si no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, lo que se dedicó, el esfuerzo que se ha hecho y que ha participado de manera muy relevante el Instituto de Transportes de Texas, es el instrumentar los diferentes puertos internacionales para medir los tiempos de cruce de manera continua. Inicialmente, en la gráfica del lado izquierdo se enfocó para el flujo de camiones hacia el norte y algunos puertos fronterizos de vehículos ligeros, con la idea de poder contar con información de los tiempos de cruce que permitan identificar el desempeño de la frontera. Posteriormente, el Departamento de Transportes de Texas, al saber la importancia que tiene esto para el proceso de planeación, autorizó la expansión del sistema para instrumentar todos sus puertos fronterizos, no nada más de carga, sino de vehículos particulares, y no nada más hacia el norte, sino también hacia el sur. Y aquí muestro el estado que guarda ahorita el avance de ese proceso de expansión, y la información está disponible al público. La idea es que esa información la pueda utilizar cualquier perfil de usuarios, desde un usuario particular que quiera cruzar la frontera y en su celular consulte el tiempo de cruce en casi tiempo real
para decidir por qué puente internacional cruzar, hasta información que tiene que ver ya con procesos de planeación para identificar, por ejemplo, iniciativas de mejorar los procesos en frontera. Esta herramienta nos ayuda a poder hacer un análisis del antes y después de implementar cualquier iniciativa de mejora de la frontera. Entonces, aquí este es un ejemplo. Estoy tomando 2 puentes internacionales de carga. Está Nuevo Laredo 3, que es el comercio mundial. En particular, estoy representando aquí camiones de carga que cruzan de manera, digamos, por carriles regulares. Regulares quiere decir que no están inscritos en estos programas que se ha desarrollado México y Estados Unidos para agilizar los cruces, que les llaman FAST, que son usuarios confiables, tienen carriles diferentes y los tiempos son inferiores. Aquí nada más estoy representando la parte del flujo de camiones regulares, porque esos tiempos de cruce los tenemos segmentados tanto para vehículos regulares como para camiones que cruzan a través de los carriles FAST. Y en la figura inferior o la gráfica inferior está Piedras Negras 2 con el mismo esquema, flujos regulares. Y si ven los tiempos de cruce tienen un orden de magnitud diferente entre uno y otro, y todo eso tiene que ver pues por las características propias de cada puente, y es parte que nos ayuda para poder monitorear cómo poder mejorar y reducir esos tiempos de cruce. Inclusive el propio exsecretario Nuño decía que desde el punto de vista de transporte lo que hay que cuidar son los tiempos de los usuarios. Entonces, particularmente esta herramienta es una herramienta muy importante para todo el proceso de planeación, tanto en México y Estados Unidos, para la infraestructura de transporte. Esta es una lámina que tampoco pretendo revisarla completa, es otro tablero con el que el Departamento de Transportes de Texas le da seguimiento a las acciones derivadas de su plan maestro binacional de la frontera. Lo tienen categorizado, en este caso esta lámina en la parte inferior derecha, tienen identificado en el proceso de planeación, tienen identificado 661 proyectos que tienen que ver con la frontera. Y lo que hace esta herramienta es que los clasifica de muchas maneras, desde si tienen que ver con puertos fronterizos en particular o tiene que ver con corredores, si es un proyecto impulsado por Texas o es un proyecto impulsado por México o por Nuevo México, el horizonte de planeación corto, mediano, largo plazo. Tienen segmentado, digamos, esos proyectos de tal manera de darle seguimiento. Esto es una herramienta que también tienen disponible en la nube para poder consultar el avance del proceso de planeación. Y ahora sí llegamos al tema de lo que está haciendo Texas. Texas, como sabemos, la jurisdicción de los puentes y cruces internacionales es de jurisdicción federal. Sin embargo, Texas está muy atento a todo el desarrollo de todos los puentes fronterizos, porque de alguna manera tiene que dotar de conectividad con sus corredores y mantener, digamos, las especificaciones de sus corredores para atender la demanda que se generan en esos puertos fronterizos. Entonces, como les mencionaba, en su proceso tienen bien identificados esos corredores de comercio internacional y tienen identificados los proyectos en donde están invirtiendo para mejorarlos. Entonces, aquí en la lámina presento información donde tienen, digamos, la inversión prevista para los corredores Texas-México, que particularmente atienden este crecimiento de la demanda que se genera por la relocalización en México del nearshoring, del 2025 a 2034. O sea, ya tienen ahí recursos asignados para todos estos corredores que se ven ahí, con cantidades importantes de inversión. Aquí son montos en millones de dólares, asignados ya a proyectos de mejoras a los corredores que permitan contar con las características necesarias para atender la demanda de comercio. Y bueno, en su sistema que tienen unificado de transporte, del programa de transporte, en ese documento que les mencionaba de reportar las inversiones que ejercen o que tienen contemplados los diferentes distritos fronterizos,
Esta es la cantidad de recursos que están invirtiendo esos distritos para atender las necesidades de transporte fronterizo, derivado de todo el crecimiento de la demanda que viene. Entonces, si vemos la tendencia de crecimiento de lo que están invirtiendo en esos distritos, cada vez es mayor. Entonces, Texas está prestando mucha atención a lo que sucede en México, precisamente para estar atentos y poder dotar de la infraestructura necesaria para facilitar el comercio entre México y Texas, que para Texas, México es un socio muy importante, y de hecho es el motivo de lo que estoy aquí tratando de compartir información de lo que pasa en Texas, que es importante porque es una parte en la que se tiene que trabajar de manera conjunta entre los dos países, ¿no? Tanto en este caso Texas como México. Y bueno, para recortar un poco el tiempo perdido, paso a la última sección, que son muy breves, ya muchos de los comentarios los hice a lo largo del desarrollo de la presentación. Mis comentarios finales serían 3, ¿no? El nearshoring realmente sí es una oportunidad para México y hay que trabajar mucho para capitalizarla, no nada más de nuestra trinchera, sino en el resto de los otros aspectos que hay que cuidar para realmente hacer atractivo México y pueda captar más dinero que hay en la mesa a nivel mundial para poder desarrollar nuestro país, ¿no? Para poder hacer esto necesitamos fortalecer la comunicación, coordinación y cooperación binacional interinstitucional, tanto en el ámbito público como en el privado, con todos los involucrados. Es importante establecer lazos de comunicación. El Departamento de Transportes de Texas ha hecho eso activamente. Por cierto, hace un par de meses nos tocó acompañar al Departamento de Transportes de Texas, nos tocó armar un taller de nearshoring en Monterrey, donde se invitaron a los directores o los secretarios de Desarrollo Económico, tanto de los estados fronterizos como del Bajío, así como empresas importantes industriales o de manufactura, precisamente para escuchar sus necesidades. Como mencionaba, pues el transporte es una demanda derivada de la actividad económica. Entonces, para poder hacer un plan, pues necesitamos entender claramente lo que necesita la industria para poderlos atender oportunamente y en donde lo necesitan. Y bueno, otro aspecto muy relevante es, como digamos recomendación en nuestra asociación, como soy miembro de la asociación, necesitamos apuntalar el liderazgo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que son los que liderean el trabajo del Comité Conjunto de Trabajo México-Estados Unidos en planeación del transporte fronterizo, y fortalecer la participación activa de los estados fronterizos de México. Hay mucha actividad que hacer, como gremio tenemos mucho trabajo que hacer, y con esto termino mi presentación. Les agradezco su atención y estoy abierto a cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias y felicidades por el aniversario. Pues muchísimas gracias, ingeniero Juan José Orozco, si me hace favor de entregar el reconocimiento. No hay nada. Muchas gracias, Juan Carlos, por muy buena conferencia y un tema tan relevante, de tanta actualidad para el país y sobre todo para nosotros, para el gremio que tiene que ver con la ingeniería y la infraestructura de vías terrestres. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues el reconocimiento dice, la MIPTAC otorga el presente reconocimiento a Juan Carlos Espinosa por su destacada y valiosa intervención dentro de la sesión de conferencias magistrales en el marco de la celebración de los 50 años de la MIPTAC. Palacio de Minería, Ciudad de México, 18 de octubre de 2024. Muchísimas gracias, Juan Carlos, nuevamente. Y también te hago entrega de uno de los libros conmemorativos por nuestro 50 aniversario, como un reconocimiento,
pequeño obsequio. Muchísimas gracias, Juan Carlos.